¿Qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola Inés, bien, ¿y tú? Bien, muy bien. Aquí andamos, ya acabando el día. Ya, ya. Muy bien. Justo, ¿eh? Nos ha salido perfecto y además hay media. Qué gusto da cuando cuadras todo, ¿verdad? Sí, 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 totalmente. De hecho, Así. hoy también hablaremos un poco de eso, ¿no? De cuadrar, del placer cuando uno no está bien, esa necesidad también de cuadrarlo todo o a veces también de taparlo con la alimentación creyendo que va a salir bien. Eso es. Sí. Pues empezamos un poquito, María, como veo que ya se va conectando gente y demás, vamos a empezar presentándote, ¿vale? Muy Que a bien. mí ya me tienen muy vista por aquí. Cuéntanos un poquito, María, ¿quién eres? Bueno, pues yo soy María Artazco, soy farmacéutica y actualmente también soy nutricionista, me dedico al mundo de la nutrición y una de las ramas en las que estoy especializada es en los trastornos de conducta alimentaria, que es con lo que trabajamos junto con Forum, ¿no? En Eso es. personas que tienen TCA. Entonces, Vale, muy bien. lo que hago un poco con Forum es el acompañamiento, la colaboración con el tratamiento psicológico de chicas y chicos que tienen algún tipo de TCA, que luego ya hablaremos un poco más, cuando te parezca, Inés, Vale, sobre qué son y qué diferentes trastornos existen. vale. Vamos a empezar con una primera pregunta, ¿vale, María? Y es algo ya a nivel general. ¿Cómo afecta el tema de la alimentación a nivel de salud mental? Eh, Afecta mucho y cada vez más, yo creo, por el ritmo de vida que llevamos. eh, no solo lo que comemos, sino también cómo lo comemos. Es cierto que hoy en día tenemos al alcance muchos productos ultraprocesados, altos en azúcares y un consumo excesivo de este grupo de alimentos sí que provoca como picos o altibajos en los niveles de energía que puede conllevar también altibajos en el estado de ánimo y afectar a nuestra salud mental. Y me refiero y quiero dejar, vamos, súper recalcado que es el consumo excesivo, no el consumo dentro de una alimentación flexible, sino el consumo excesivo. Ujú. Entonces, afecta lo que comemos y también cómo lo comemos. El comer rápido, el comer delante de pantallas, estresados, también Con afecta mucho. con distracciones, ¿no? Sí, sí, que cada vez vemos más por tipos de trabajo, comer delante del ordenador rápido, sin ser conscientes, también afecta mucho a nuestra salud mental. Eso es. Incluso familias, ¿no? Que a veces nos llegan a consulta, familias que nos dicen, no, si es que a la hora de cenar lo que hacemos es, o de comer, tenemos la televisión en la cocina o en el comedor y comemos o cenamos viendo la tele y no únicamente afecta en la alimentación, sino también en el núcleo familiar, ¿no? La comunicación y demás entre los familiares. Sí, sí. El tema de las pantallas, Es yo otro creo que tema. cada vez es otro tema. Sí, es otro tema, da para otro directo de Instagram. Pero sí, al final, antes las cenas era como un momento de encuentro de la familia, como de nos juntamos todos, es el momento de contarnos qué tal el día, porque igual en la comida no habían podido estar, de compartir, de disfrutar de esa cena. Y ahora ese momento hay familias que lo pasan delante de la pantalla y ya Totalmente. lo que significa la cena, más allá del alimento, pues se pierde. Ujú. Vale. ¿Y qué opinas, María? Esto que comentabas, ¿no? De que me parece un tema súper interesante y que cada vez está también más de moda, ¿no? Pero de la ingesta de azúcares o incluso de la adicción al azúcar. Eh, la adicción a la... O sea, sí, es que cada día, cada vez, tal y como llevamos el ritmo de vida que llevamos, tipo de trabajos, estrés, el estrés está muy unido al consumo de azúcar, me apetece, el cuerpo me pide, necesito azúcar, y muchas veces eso crea cierta como adicción a tener que comer algo dulce para que me provoque un pico de azúcar, como un subidón, digamos, y luego un respectivo bajón. Y otra vez necesitar ese pico de azúcar. Eso. La clave para mí.
ir poco a poco corrigiendo ese tipo de hábitos y sobre todo porque muchas veces desplazan a otros alimentos que se recomienda que sea de consumo diario, como frutas, como verduras, que también la fruta tiene su propio azúcar, pero ya es un azúcar diferente que actúa diferente en el cuerpo. Se ha demostrado que la dieta mediterránea, frutas, verduras, granos integrales, grasas saludables, Eso bueno, al final es de las es. mejores a Mm. nivel de salud y salud mental. Eso es. Y ya no es una cuestión, ¿no? Cuando hablamos de azúcares, ya no es una cuestión de engordar, sino, pues lo que decíamos, ¿no? Cómo afecta realmente a nivel de salud mental. Cuando hay planes nutricionales, porque, bueno, a nosotras no nos gusta hablar de dietas porque no son dietas como tal, sino planes nutricionales, la ingesta de ultraprocesados, la ingesta de frutas y demás, no se trata de tampoco una restricción, ¿no? Que nosotras también trabajamos mucho desde el punto de no restringir y no es una cuestión de engordar de calorías sino lo que es perjudicial realmente para nuestro organismo y para nuestra mente, sobre todo. ¿No? Sí, Esos picos de ansiedad que puede generar ese azúcar de los ultraprocesados y demás. sí. Hay mucha gente que entra y trabajamos mucho en consulta la rueda esta de eh, estoy bajita de ánimo, voy a comer chocolate, por ejemplo, el mítico ejemplo de Sí. chocolate. Como chocolate, encima ese chocolate lo como rápido porque quiero calmar una emoción, ¿no? Que puede ser la ansiedad, por ejemplo. Quiero calmar esa ansiedad a través del chocolate. Como Ujú. chocolate de manera rápida, sin disfrutar, a escondidas, porque para mí encima no es algo que está bien. ¿Y qué pasa? Que ese chocolate que me provoca culpa, malestar y agrava esa ansiedad. Entonces Eso muchas es. veces eh, también hay que trabajar el desde dónde comemos ese alimento y La cómo lo gestión comemos. emocional, ¿no? El hambre Sí, emocional. el hambre emocional. Por eso también la parte nutricional va súper, súper enlazada con la parte psicológica, la terapia psicológica, el trabajar un poco de dónde viene esa ansiedad, Ujú. qué pasa ahí, ¿no? Y qué pasa en esa rueda que va alimentando a través de hábitos que no son del todo saludables. Insisto, también en este caso no es por el tipo de alimento, que te puedo hablar de chocolate como de fruta si la comes de manera rápida, mal, sino Ujú. de la manera desde donde la comes. Ujú. Eso es. Y a veces también el autoengaño, ¿no? De como chocolate, pero me como chocolate del 90% que no me siento tan mal, pero en realidad tampoco es lo que me apetece, ¿no? Entonces también es esa psicoeducación nutricional que es súper importante, que Sí, no deja sí, de ser una restricción, ¿eh? También, sí, en sí, 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 en este sentido. sí. Ujú. Sí, Vale, evito X alimentos porque sé que no son buenos, ¿no? Estos de menines de los sacos de alimentos buenos y malos, que eso también da para mucho. Y como más de otros alimentos que para mí están en el saco bueno, pero los como de una manera que no es del todo saludable. La exacto. trampa ya está. Ujú. Ya no es el qué, sino el cómo. Sí, exactamente. Ujú. Eso es. ¿Y qué alimentos, María, crees que serían o no necesarios, sino qué alimentos recomiendas para un cerebro saludable? Por ejemplo, yo soy súper, súper pesada, porque me parece muy importante el consumo de omega 3 y eh, más omega 3 activo, más EPA y DHA, que para no enrollarme mucho es el omega 3 activo. Ujú. Y la principal fuente de EPA y DHA sería el pescado azul y mejor pequeño por el tema del mercurio. Entonces, Mm. boquerones, anchoas, sardinas, eso yo siempre animo o insisto en que se consuma por lo menos un día a la semana. Pescado azul pequeño. Otras fuentes de omega 3 que tienen menor cantidad, pero también son interesantes, estarían pues las frutos secos como las nueces, semillas, bueno, el aceite de oliva virgen extra también, es un aceite de calidad. eh, y luego también más vitaminas y minerales importantes serían vitaminas del grupo B,
magnesio, zinc, que alimentos principales, pues legumbres, también frutos secos, verduras de hoja verde, semillas y antioxidantes. Antioxidantes, ahí estaría sobre todo en frutos rojos, en verduras de hoja verde, como por ejemplo las espinacas, acelga. O sea, sobre todo es meter colores a nuestros platos. Meter verdes oscuros, el brócoli, meter rojo, Mm. unos frutos rojos, Y sin, una granada que da. y sin juzgar a los alimentos también, ¿no? Que la tendencia también es etiquetar que si los carbohidratos, que si los frutos secos, porque el pensamiento de muchas pacientes o de muchos pacientes con trastorno de conducta alimentaria, en el momento en el que les introduces frutos secos en la alimentación, se echan las manos a la cabeza y realmente, ¿qué opinas, María, de los frutos secos, ¿no? Como decías, para un cerebro feliz. Pues que son súper importantes. Ujú, Además, bueno, yo soy de Pamplona y ujú. aquí en Pamplona, en la universidad, hace muchos años hubo un estudio en el que había dos grupos. Uno era el grupo control y otro era el grupo de intervención en el que se les daba un puñado de nueces al día y el estudio era la pérdida de grasa, ¿vale? Y los que consumían al día el puñado de nueces tuvieron mejores resultados que los que no. ¿Por qué? Porque sacian, aportan grasas saludables, aportan omega 3, proteína también de calidad, Mm. hidratos, son Los completos. Eh, nutrientes necesarios que, bueno, que eso que necesita nuestro cuerpo. sí, sí, son muy importantes y muy saciantes. Y también son muy Ujú. cómodos para llevar a clase, al trabajo, se comen fácil, no tienes que andar pelando, te los puedes llevar ya pelados. Entonces también son muy Exacto. cómodos y son muy Ujú. versátiles. Pues Y, sí. De hecho, mira, María, ahora que decías todo esto de los alimentos, yo este año justo escribí un libro de las hormonas de la felicidad y hablo mucho, ¿no? Pues también del tema de la alimentación y demás, que realmente, por desgracia o por no desgracia, lo tratamos mucho en la consulta. Y uno de los capítulos va sobre el tema de la alimentación, que es súper importante también, ¿no? Para el funcionamiento de nuestras hormonas del bienestar. Entonces sí que hay ciertos alimentos que nos ayudan también a potenciar, tanto que buscamos también la dopamina, la serotonina, que la buscamos continuamente desde fuera, pues con una alimentación saludable, todas esas hormonas que buscamos muchas veces pues desde cualquier cosa externa, con sí, una alimentación pues saludable, con lácteos, con legumbres, con una alimentación totalmente equilibrada, desde ahí podemos también potenciar las hormonas, nuestras hormonas del bienestar. sí. Y añado también la forma en que lo comemos. Si disfrutamos una comida, placer, felicidad, disfrute, eso también hace aumentar nuestras hormonas de la felicidad, como has dicho tú, Inés. Esto es. Y que al final, yo muchas veces, María, también a las pacientes que llevo, porque da la casualidad de que son mujeres todo lo que llevo, respecto al TCA, sí que, o sea, es súper, 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 súper importante, aparte de la conciencia, tener en cuenta que la comida en sí, no hay alimentos que engorden, no hay alimentos que adelgacen, sino que simplemente son alimentos y nuestro cuerpo es totalmente, o sea, es necesario alimentar a nuestro cuerpo porque es lo que nos hace funcionar en nuestro día a día. Y en Forum es algo que remarcamos muchísimo también. Sí, sí, es que es así. O sea, Ujú. un alimento siempre va a estar bien. Es cómo tú lo percibas o tus ojos lo que lo hacen bueno o malo. Pero un alimento siempre va a estar bien y va a estar dentro del mismo saco. Ni estas, cuando vienen pacientes a consulta con esto como porque es bueno y esto como porque es malo, por lo menos en la Sí. consulta nos pasa muchísimo, eh, me da rabia y me da Mm. pena, porque al final son alimentos y Las ya está. creencias irracionales, ¿no? Que se nos han impuesto, porque a día de hoy sí que hay muchísima más información respecto al tema de la alimentación, que también quiero remarcar que
ojo con la información, que a veces hay que cogerla con pinzas, porque en redes sociales hay de todo, ¿no? Y no hay que quedarse con toda la información, pero, pero sí que es importante documentarse con fundamentos, ¿no? Con estudios, por ejemplo, como el que acabas de comentar de la Universidad de Pamplona, y no dejarse llevar tampoco por cualquier información ni por cualquier creencia que puede tener nuestro entorno. Porque Sí, no todo el mundo es nutricionista, no todo el mundo es especialista en trastornos de conducta alimentaria, por ejemplo. Quiero decir que eso también es muy importante, por ejemplo, a la hora de buscar ayuda. sí. Sí, el hecho de que al vecino le haya funcionado, al compañero o compañera de trabajo, al compañero de gimnasio, le haya venido bien un tipo de alimentación u otro, no significa que a ti te vaya a ir bien. Y sí que hay como red flags en cuanto a tipos de alimentación o estrategias nutricionales que se ven mucho en redes sociales, cada vez más, y según a qué persona le puede hacer mucho daño, sobre todo, ¿no? Si hablamos un poco de personas que no tienen una buena relación con la comida. Eso es. Mira, por aquí María nos dicen, el problema es pasarse con la cantidad. Yo mismo pasé una época alimentándome muy mal. ¿Qué opinas de el problema es pasarse con la cantidad? Me imagino que hablará en general o de los frutos secos. En general, me En general, imagino, ¿no? Pasarse con la cantidad, me imagino en que en términos general. generales. Sí que es cierto que depende un poco, depende mucho del perfil de la persona con la que estés. Por eso mismo, a veces me da cosa dar según qué consejos, porque quien lo reciba quizá se lo tome muy, como muy personal y tampoco es así, son como consejos generales. Mm, Es cierto que también en consulta, cuando ahí queremos conseguir una pérdida, una mejora de composición corporal, el tema de las cantidades también es algo a trabajar. ¿Por qué? Porque hay personas que quizá han pasado de mejorar su alimentación en cuanto a disminuir alimentos más ricos en azúcares o de baja calidad nutricional y empieza a consumir alimentos de mejor composición nutricional, más saciantes, pero la cantidad que comen y cómo lo comen hace que aumente mucho la ingesta. Entonces sí que es cierto que depende de qué personas hay que ajustar un poco eso y también hacer educación nutricional. eso Pero la es. cantidad eh, que le viene bien a una persona no tiene por qué ser la misma que otra, porque depende de muchas cosas. Actividad física, trabajo, si tiene alguna patología, si no tiene objetivo que queramos conseguir. Entonces, bueno, sí que es cierto que depende de la cantidad y también depende de la Eso persona. En cuanto a los es. frutos secos, Más de la persona que de la cantidad, ¿no? Al eso final. sí, sí, sí. En cuanto a los frutos secos, la ración siempre ha sido como un puñado al día. Bueno, es lo recomendado en general, pero también depende mucho de la persona y del tipo de vida que lleve. Hay que Y como que si, personalizar. y que si un día te pasas en lugar de un puñado, coges un puñado y un cuarto, tampoco pasa No nada. pasa nada. No pasa absolutamente nada. Y si un día te comes un bollo, tampoco pasa nada. Exacto. Es más, disfrútalo. Exacto. Eso es porque al final realmente hay que ver la alimentación como un placer, ¿no? Como el tema de la adicción también lo podemos ver porque el tratamiento de las adicciones y de trastorno de conducta alimentaria es muy parecido. Y es como las adicciones sin sustancia, ¿no? El tema del sexo, el tema de las compras, tema de comida, tema del trabajo, deporte. Al final son hábitos o son conductas que podemos llevar a cabo en nuestro día a día que son necesarias, ¿no? O necesarias o para un funcionamiento que están en nuestro día a día y hay que aprender a gestionar todo eso. Pues con la alimentación es prácticamente lo mismo. Sí, sí, exactamente, Inés. Y es básico. Entonces, lo que decía, hay que aprender a disfrutar. No únicamente aprender a comer, sino también aprender a disfrutar de algo que solemos hacer
bueno, solemos no, que hacemos todos los días y además varias veces al día. Qué importante, qué importante el no culparnos, el practicar un poco la autocompasión, el no juzgarnos, eso, el intentar ser compasivos con nosotros mismos a la hora de comer e intentar enfocarnos en disfrutar de cada comida. Porque hay personas que por que al final cada comida se convierte en un calvario. Ujú. Y la culpa, corrígeme si me equivoco, María, que aquí eres más especialista en este sentido, pero la culpa no deja de ser una manera de restricción a nivel de pensamiento. Sí, 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 ¿No? Porque al final me siento culpable de comerme esto, eso quiere decir que no te estás permitiendo comerte eso. Entonces, ahí hay un pensamiento restrictivo, ¿no? Que también hay que tener. Y luego la siguiente pregunta que te quería preguntar, María, sobre qué son, ¿no? Los trastornos de conducta alimentaria, pero también hay que tener muy en cuenta que aparte de la variedad de tipos que hay de trastornos de conducta alimentaria que ahora nos contarás, que hay muchos problemas o una mala relación con la comida, que no deja de ser un TCA, que es más de pensamiento que de acto. Es decir, no hay restricciones de alimentos, sino que es una restricción mental, que no hay vómitos tampoco o no hay purgas, pero sí que es todo mental sí, y es más invisible, ¿no? sí, De cara a pues, la familia, el entorno o incluso de cara a uno mismo. Yo creo que hay muchos TCAs no diagnosticados porque como es mental y es transparente, por decir de alguna manera, cuesta identificarlo. sí, y porque parece que está más normalizado el hecho de, parece que el sentir culpa comiendo por comer X alimento es algo que es normal Ujú. y que está bien. Entonces, entramos en esta relación de me prohíbo X alimento, como tengo prohibiciones, restringo X alimentos, pero cuando me pilla un poco floja, como, y como me siento culpable y vuelvo a crear esa restricción, esa prohibición y entramos en eso, sí. Y esto es súper habitual, súper habitual. Entonces, el Mucho más empezar a... habitual de... Y comentarios tipo, tengo una cena o un cumpleaños o incluso en las cenas comidas de Navidad. Bueno, mañana o después de las Navidades o después de las vacaciones, ayuno o un caldito o un yogur para cenar. Entonces, es súper importante también que nos guiemos por lo que nos apetece y sepamos también, aprendamos a identificar esa saciedad, ¿no? Si me apetece, si tengo hambre, si no tengo hambre, si me apetece, si no me Sí, apetece. Que a veces también nos lo imponemos y es una medida compensatoria. sí. Es importante un poco conectar, ¿no? Con el propio cuerpo y ver qué está pasando ahí y por qué te está pidiendo X o Y o qué está pasando. Un poco profundizar. Ujú. El tema Eso. de las compensaciones, imagínate en consulta, a mi socia y a mí, o después de verano, después de Navidad. Ahora di que ya la gente suele como pedir ayuda o llamarnos antes, pero antes, hace años, ya era más de bueno, ¿qué hago para, ahora ya ha pasado Navidad, para compensar todo lo que he hecho? Oye, ¿qué tengo que hacer mañana para compensar esto? ¿Qué tengo que comer? ¿Como diferente? Y es como, no, come normal, como siempre, porque ya está, es una comida, punto. O incluso, que yo creo que ahora está más de moda, las dietas previas a Navidad, ¿no? Sí, ¿Qué puedo comer? O me pongo, pues eso, antes de verano o antes de Navidad para poder luego comer lo que quiera. Claro, a mí cuando oigo este tipo de comentarios, que son mucho más comunes y que la gente no es consciente de este tipo sí, de comentarios. Entonces, un poco mensaje general para todo el mundo, ni antes, ni durante, ni después, o sea, algo equilibrado, porque al final, si no, nuestro organismo es como una montaña rusa. sí. Has dado la palabra clave para mí, equilibrio. Mm, Y dentro del equilibrio está la flexibilidad. Y en esa flexibilidad están las comidas de Navidad o los cumpleaños, las cenas de amigos. Dentro de ese equilibrio entran esas comidas. También es exacto. cierto que igual lo hablamos luego, ¿eh?
Pero claro, en esa época, ¿no? Post celebraciones, entras a cualquier lado y hay un bombardeo de dietas milagrosas, de consigue tu cuerpo, de productos, que claro, luego también yo entiendo que las personas eh, pidan bajar o Ujú. pidan cambiar, porque al final es todo que también se vende, ¿no? En las redes sociales Totalmente. o en Tenemos muchos demasiados sitios. estímulos. Sí, sí. Yo últimamente, que digo, bueno, igual no es del todo bueno para mí, pero últimamente me estoy recomendando a muchas pacientes de quítate redes sociales, Sí. porque te hacen sentir mal. ¿Qué necesidad tienes de sentirte mal? Quítate, o por lo menos, y lo he trabajado con alguna paciente, sobre todo de TCA, de Mm, coger su móvil y empezar a quitar perfiles que lo único que sí. hace es hacerles daño. Porque el algoritmo es ese, ¿eh? Pierde peso, pierde kilos, recetas de páginas De todo. que no tienen claro, una evidencia científica, que al final es súper importante informarse, como decía antes, desde una base científica. Sí, no todo vale. Eso es. Tampoco éticamente no todo vale. Que al final es la Ujú, salud de las personas, la salud totalmente. física y mental. Ujú. Sí, sí, eso es. Que no hay que quitarle, como es algo tan, está muy normalizado también, ¿no? Hablando de esto de las creencias irracionales y los estímulos que tenemos y demás, pero realmente el trastorno de conducta alimentaria, al final es como una adicción, o sea, Mm, puedes acabar en el psiquiátrico, puedes acabar falleciendo, quiero decir, puedes desarrollar otro tipo de patología mental, quiero decir que es algo, es una enfermedad mental muy seria, es un trastorno muy serio y no hay que quitarle ni hierro y es súper importante tenerlo en cuenta. sí, Ya inculcarlo un poco en la sociedad, ¿no, María? sí. Sobre todo la gente más joven, que es más vulnerable. Y ahí me parece súper importante la intervención temprana cuando hay señales de alarma, ¿no? De algún tipo de mala relación con la comida. Súper importante. Porque Ujú, yo creo que la gente no es consciente de la gravedad de, de tener un TCA y totalmente. ni de las consecuencias que tiene. Sobre todo cuando más tiempo lleves, ¿no? Haciendo restricciones o purgas, bueno, el tipo de TCA que tengas. Mm, Hay muchos problemas y la gente no es consciente o no lo quiere ver o también, bueno, también es complicado desde el punto, ¿no? De una persona que está sufriendo eso porque al final es la punta del iceberg. El TCA es totalmente. la punta del iceberg. Lo que hay debajo, pues hay que trabajarlo mucho, es duro, hay mucho miedo, pero bueno, el resultado luego pues es vivir Mm. con libertad. Vivir y disfrutar. Sí, Ujú, sí, sí. totalmente. ¿Qué señales, hablando de estas señales de alerta, María, qué señales de alerta podrías decirnos para prevenir, ¿no? Pues por ejemplo, el hecho de estar constantemente contando calorías podría ser una señal, el continuamente que la cabeza funcione a mil y que cuente calorías, que bueno, además lo de contar calorías muchas veces no es realista, pero bueno, da igual, en tu cabeza estás ahí obsesionada por las calorías, porque las calorías son malas, parece ser. Personas, por ejemplo, que tienden a aislarse, que de repente dejan de quedar, no acuden a comidas o cenas, o que les da por hacer ejercicio de una manera obsesiva, Ujú, en exceso, que no paran, que después de comer, por ejemplo, enseguida van al baño, con muchos cambios de humor, también podría ser una señal de un TCA que sufre muchos cambios de humor, ¿no? Al final, ahí dentro la cabeza va a mil, hay muchos mensajes negativos y cuando se enfrentan a la comida vienen los monstruos ujú, o viene el monstruo y ahí suele haber un totalmente. enfado, rabia que se exterioriza pues eso, con mal humor, con enfado, con frustración, Ujú, podría ser también una señal. También sobre todo el aislamiento, cuando de repente alguien deja de quedar, sobre todo cuando se queda para comer o se queda para cenar.
o alrededor de la comida. O por ejemplo también cuando... Hay muchas señales, la verdad. Cuando de Sí, repente una persona siempre está mala. Excusas, poner excusas. ya. Estoy mala, no como, estoy mala, no como X. O Bueno, incluso síntomas físicos o de dolores de cabeza, problemas digestivos, todo eso también sí, también no son dejan de ser señales. signos. Sí, sí. Ahí ya es cuando hay un TCA y y lleva un tiempo, ¿no? El problema, eso, estreñimiento, por ejemplo, o distensión abdominal. También, si lleva mucho tiempo, ese TCA puede haber, bueno, mucho tiempo, unos meses, problemas cardíacos, bradicardias, bajada de frecuencia cardíaca o Ujú. hipotensión. Depende del tipo también de TCA, ¿eh? Pero Sí, bueno, también es un problema súper importante, el problema óseo, osteoporosis. Y luego también la primera señal sería la menorrea, eso es lo que iba a decir. Ujú. el no tener la regla, Eso es. Ujú. porque el cuerpo es inteligente y cuando no le metemos energía dice, bueno, aquí, ¿en qué puedo ahorrar para que esta persona, para que mi cuerpo siga viviendo? Bueno, voy a quitarle el ciclo menstrual, nos ahorramos esa energía que gastamos en tener un ciclo sano y por lo menos puedo tener energía para que el corazón bombe sangre o que, para que pueda andar. Entonces, Exacto. el no tener la regla eh, parece que es bueno, pues bien, mira, no tengo la regla mejor, así menos incordio, ¿no? Y Ya. no tener la regla tiene sus consecuencias. Y es un Baja síntoma de falta de salud, clarísimo. clarísimo. Falta de ingesta calórica. También se ve Ujú. mucho en mujeres deportistas, esto de Ya. la falta de regla. Mujeres deportistas que no ingieren suficientes calorías. Depende de Ujú. qué tipo de ejercicio. Y eso al final, bajada de estrógenos, puede crear una osteoporosis brutal. Desde luego. Ujú. O sea que este es un problema muy complejo y es súper importante tenerlo en cuenta. Sí. Porque muchas veces, o pacientes que nos pueden llegar, ¿no, María? No, es que yo quiero tener un cuerpo perfecto porque yo quiero perder peso, porque qué es un cuerpo perfecto y cómo vas, o sea, al final el tema de lo que nos han vendido siempre de las dietas y pérdida de peso es eso, no es restringiendo alimentos ni mucho menos, sino es llevando un equilibrio. Mm, Porque si tú restringes y luego de repente es que no es sostenible, ¿no? eso. Aguantar una dieta donde hayan restricciones. Entonces, el cuerpo, como decías, es inteligente y tiene memoria. Mm, Entonces, sí. llega un momento, pues, o incluso con el tema de las purgas, ¿no? En el TCA, En la la bulimia, bulimia. por ejemplo, ¿qué nos podrías... Bueno, venga, te voy a lanzar la pregunta que debería haber sido la primera, pero bueno, vamos improvisando un poquito. ¿Pero qué son los trastornos de conducta alimentaria y de qué manera afectan a la salud mental? Pues los trastornos de conducta alimentaria es un grupo de trastornos que sigue como un patrón que se caracteriza por comportamientos anómalos con la alimentación que afectan tanto físicamente como a la salud mental. Y hay diferentes tipos. Los tres principales, o de los que más se habla, sería bueno, anorexia la restrictiva, bulimia y el trastorno por atracón. Y bueno, la diferencia entre estos tres, así como pinceladas, para no enrollarme mucho, la anorexia restrictiva consiste en esas personas que restringen alimentos, entonces sí que es cierto que de cara al exterior es el que más fácil se puede detectar porque suele haber una bajada importante de peso. Entonces, luego estaría la bulimia. La bulimia muchas veces si, no, si la persona no exterioriza o no dice lo que pasa y nadie lo sabe o no vive con nadie, bueno, no se sabe, sí que es cierto que físicamente se detecta menos porque puedes tener un normopeso o no o puedes estar, vamos, no tiene por qué ser una persona muy Con delgada, ¿no? Muy como infrapeso. con infrapeso. Sí que hay signos, pues el signo de Roussel, que es el tema al meterte los dedos, de tener las marcas
en las manos, bueno, hay diferentes o inflamación, pero bueno, en general se detecta con menos frecuencia que una anorexia. Y la bulimia eso es tener atracones y luego purgas. Y luego estaría el trastorno por atracón, que el Y perfil aquí... Dime. una pregunta, María. Esto del tema de la bulimia, ¿no? Porque en algún caso también me ha llegado alguna paciente, no únicamente purgas, sino, o sea, utilizando, o sea, Sí, purga, pero con laxantes, sí, que es, bueno, no vomito, no es un poco como la minimización. No vomito, pero al final hago lo mismo con laxantes. sí, que es otra purga, al fin y al cabo. Eso es. Sí, sí. Ujú, El hecho de utilizar encima laxantes y que irritan el tracto intestinal, bueno, también tiene sus consecuencias. Sí, al final es purga de una manera u otra. Sí, ujú. Vale. sí. Y Bueno, yo luego, creo que es importante, ¿no? sí, Puntualizarlo para que la sí, gente sea consciente, porque no es que yo tengo problemas para ir al baño, utilizo cualquier tipo de laxante. Ojo que puede haber una cierta minimización o puede haber realmente un problema, ¿no? También relacionado con con la el conducta uso. alimentaria. Sí, sí. De hecho, también quizás es más común el utilizar laxantes que el vómito. Ujú. Bueno, es un poco 50-50, pero sí hay de los dos. Sí, sí. Y cada vez más, yo creo, porque el vómito es como más obvio, ¿no? Es como lo que siempre se ha dicho de la bulimia. Eh, y el tema de los laxantes, pues por desgracia cada vez, pero vamos, que es lo mismo. Sí, sí, sí. Al final eh, es un TCA. Ujú. Eso es. Y luego está el de trastorno por atracón, que suele ser más un perfil de personas con obesidad, porque no hay, o sea, no hay purga en ese caso. Ujú. Vale, Y bueno, esos serían como los tres principales. Luego hay otros, pero bueno, con menor porcentaje de incidencia. Entonces, bueno, serían estos tres. vale. Y los tres tienen consecuencias a nivel físico y en los tres es súper importante intervenir lo más pronto posible. Buscar Ujú. ayuda. Buscar ayuda y Vale. también me parece importante recalcar que no digo ayuda en ir a tu nutricionista. O sea, que también, que te voy a decir yo, pero es siempre nutrición con terapia, con psicólogo, psicóloga. Totalmente. Porque al final el TCA es la punta de algo que hay que trabajar. Y el sitio para trabajarlo es con terapeutas especializados. Ujú. Totalmente. O sea, Que al final, nosotras somos la ayuda, digamos, pero al final la base sí, sí, es que esa. debe ser un tratamiento multidisciplinar al final, que no únicamente vale en focalizarse con la alimentación, sino que hay mucho más allá detrás de la alimentación. Lo que pasa que lo fácil es focalizarlo también en la alimentación porque igual de cara a uno es lo más evidente, ¿no? Sí, sí, pero sin terapia que ayude, puedes igual un poco ayudar a que eso se pare y no sé, y que no avance más, pero hay que trabajarlo mucho, Ujú. porque Vale, es un tema serio. súper, Y las súper importante además. herramientas las tenéis las psicólogas o Ujú. los psicólogos. ¿Y qué diferencia, María, hay entre una alimentación saludable y un desorden en la alimentación? La diferencia para mí eh, un desorden en alimentación comienza cuando tu alimentación, en lugar de ser equilibrada y flexible, empieza a tener rigidez, empieza a tener estrés. Me estreso porque tengo que comer a las 2 y tengo que comer esto, y si no como esto, me pongo de mal humor, me estreso, lo llevo mal. eh, Al final, una alimentación saludable es no solo lo que se come, sino también la manera en la que comemos. Entonces, cuando empieza ese desorden en cuanto a la rigidez y en cuanto Mm. al estrés y deja de ser un bienestar, ahí ya es un comportamiento desordenado, Ujú. cuando no hay Vale, equilibrio, no hay bienestar.
es súper importante, María, lo que hablábamos del equilibrio, ¿no? En el equilibrio no hay rigidez, No hay. porque ya empieza, o sea, hay un montón de cosas que no dependen de nosotros. De hecho, lo que hablábamos al principio, ¿no? De que cuando todo sale perfecto, genera placer, ¿no? Pero hay muchas situaciones que no dependen de nosotros y no siempre se puede llevar a rajatabla el mismo horario y en el mismo momento, porque pueden haber imprevistos. Y eso al final no te puedes permitir que te afecte, ¿no? En tu día a día. Una hora arriba, otra una hora abajo, Sí, tampoco. intentar ser flexibles Ujú. también en eso, ¿no? Que no te va a pasar nada porque comas un poco más tarde o porque, mira, pues tenías planificada esta comida, pero ha surgido algo y tienes que comer fuera. Pues bueno, eh, no pasa nada. Ujú. Exacto. Disfrútalo también. Ujú. La Eso rigidez, es. para mí es, el desorden estaría un poco unido a la rigidez Ujú. y al estrés este que te provoca esa rigidez. Y a la Vale. perfección, quizá también. ¿No? Que Un rasgo también típico. el perfeccionismo también podría ser un signo, ¿no? Sí, sí, sí. La Ujú. perfección no te lleva a nada bueno. Porque al final, ¿no? Lo que tú decías antes, que es perfecto lo de los cuerpos. ¿Qué cuerpo es el perfecto? Y que es lo ¿Y qué es lo perfecto. perfecto? Al Claro, porque final, lo que es para ti perfecto, igual para mí no lo es. y Entonces. sí, y al final en cuanto a cuerpos, también cada cuerpo es único, ¿no? Y ya por eso y por ser el tuyo, ¿no? Deberíamos o intentar ya aceptarlo y abrazarlo tal y como es. Y Totalmente. desde ese punto de partida, desde la aceptación y el abrazarlo, Mm. que no me refiero a la resignación, sino al abrazar, intentar cuidarlo con la alimentación, cuidarlo en cómo nos hablamos, en cómo nos tratamos, cuidarlo haciendo algún tipo de ejercicio que nos aporte placer, cuidarlo bajando el estrés mental, eh, intentando relajarnos haciendo meditación, algún tipo de actividad que te baje un poco revoluciones, que te haga Ujú. comer luego con tranquilidad, con placer, que lo disfrutes, Totalmente. ¿no? Sería un poco eso. Al final, María, nuestro cuerpo es como nuestra casa, ¿no? Y cuando uno se fija o desarrolla también un TCA, que no únicamente es por un tema físico, pero cuando se está muy focalizado en la superficialidad, en el físico y demás, al final cuando tú estás en tu casa, tú la fachada no la ves y la fachada al final es nuestro físico. Y nosotros no vemos realmente la fachada que hay en nuestra casa, pero sí que decoramos nuestra casa como nos gusta, para sentirla como nuestro hogar, para tener esa calidez. Pues al final con nosotros mismos tenemos que hacer exactamente lo mismo. Mm. Y la alimentación es algo que nos ayuda, sería como la pintura de las paredes, ¿no? de nuestra casa. Y Sí, obviamente pues nos gusta tener la casa pues limpia, ordenada, entonces hay que tomarse la alimentación un poco como esto. sí, como ser más autocompasivos también, ¿no? Con la Mm. alimentación. Que nos dé paz y tranquilidad y no todo lo contrario. Exacto. Ujú. Eso es. Y un poco pregunta de ¿qué opinas de las calorías, María? Ah, vale. Las, las No te, calorías, no me te ha dado miedo, asustes. yo que me va a preguntar. Las calorías es energía. O sea, una caloría es energía y necesitamos energía. Entonces, ¿qué tiene de malo tener energía? ¿Por qué tanto miedo a esas calorías? Si simplemente es eh, combustible para nuestro cuerpo, para pasar el día, para trabajar y tener, concentrarnos, para poder estudiar, para caminar, para hacer ejercicio. Gracias a la energía y a las calorías que ingerimos, podemos hacer eso. Entonces, me da mucha pena que estén tan demonizadas, ¿no? Las calorías, la ingesta calórica. Que al final es energía. Caloría es igual a energía. Totalmente. No es, Ujú. no es nada más. Exacto. Entonces, este pensamiento obsesivo de estar calculando y contando y midiendo, aparte que es agotador, o sea, gastas muchísima energía, Sí.
hay que verlo, o sea, la comida como comida, como alimentos, como nutrientes y las calorías como energía. Porque Sí, una de las señales también de alerta o un síntoma también es esa dificultad también para prestar atención, para estar en una tarea, la concentración, también eso es importante. sí, el hecho de que no te puedan seguir una conversación o Mm, ver que se les va un poco la cabeza, que no puedan concentrarse, no puedan hacer caso, llega un punto en el que no, en el que ya no ha llegado la energía. O sea, el cuerpo ha hecho off porque no le has dado más y ya tu cuerpo no funciona, ¿no? A partir de qué hora. A mí una vez me ha pasado con alguna persona que estaba, pues sobre todo en el comienzo, ¿no? El estar hablando y ya ver que llega un punto en el que no es incapaz de responderme o de seguirme o de escucharme o entender qué le estoy preguntando, que son preguntas sencillas, porque ya no hay energía en ese cerebro. hay una Sí, desconexión. hay una desconexión. Y Ujú. aparte, el tema de contar calorías, yo en consulta muchas veces lo explico, es una cosa es lo que tú veas en X producto y otra Sí. cosa es cómo tu cuerpo lo absorba, lo asimile, o sea, y cómo llega a tu cuerpo, o sea, pero eso con cualquier alimento. Entonces es como que damos validez a unos números que muchas veces lo que llega a tu cuerpo, según la absorción, según con qué lo comas, según todo, es muy diferente. Entonces Mm, no tiene sentido. eso es. Y cómo, antes hemos comentado un poco, María, pero ¿cómo influyen las redes sociales con el tema de la alimentación? Pues las redes sociales crean una Ya, presión. pero ya no únicamente a las personas con TCA, No, 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 sino no. en A todo el general. mundo. Es lo que te comentaba antes, que últimamente me estoy pasando muchas sesiones aconsejando a la gente que deje de, pero eso, no con TCA, ¿eh? Que deje de seguir o que se quite alguna aplicación porque Mm, le crea malestar, crea una presión, crea como esa comparación con según qué cuerpos o según qué vida, que un malestar en las personas, que al final algo que puede ser súper útil y una herramienta muy buena se convierte a veces en una pesadilla. Me mm, comparo con esta persona que mira qué vida lleva, mira qué cuerpo tiene esta otra, mira cuánto ejercicio hace y al final la red social, la gente muestra lo que quiere, totalmente. o sea, no es real. Mm, Y tenemos que tomarlo un poco así, ¿no? Como algo que no es real. Aparte también hay otro tema, otro melón para abrir, que es lo de las fotos editadas, ¿no? O sea, el tema de editar las fotos, que es una pasada, es una sí, locura. sí, sí, la verdad es que Entonces, sí. las redes sociales son muy buenas y son herramientas muy útiles, pero también es un arma de doble filo, porque se publicitan muchos tipos de alimentación, de dietas, muchos tipos de productos, personas que físicamente te parecen que son lo más, publicitan X y tú quieres lo mismo, Los porque quieres antes y conseguir ese el, cuerpo, el antes y el el después, antes y el ¿no? después. Al Sí, final sí. y la mayoría son engaños. O Ujú, si te fijas, se juega con la luz o se editan, ujú. ¿no? Entonces ahí es importante el poner un poco el sentido común. Y si no se puede, pues resetear Evitar. un poco. Mm. ¿Sí? Resetear y quitar. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, súper importante. Y de hecho, mira, María, nos comentan por aquí que hace falta más educación a nivel nutricional y yo estoy totalmente de acuerdo para que la gente sepa, o sea, nos deberían enseñar a comer realmente desde muy pequeñitos, ¿no? Sí. Y a Y perder todos esos miedos que nos pueden imponer desde fuera. sí, sí. Y es un poco triste porque al final los bebés, un bebé, un niño pequeño, una niña pequeña, cuando nace, se autorregula súper bien su alimentación. Cuando no Mm, quiere, si no hay ninguna enfermedad o patología, digo, de manera general, se autorregula mucho y cuando ya no quiero más no come y poco a poco
somos los mayores, los adultos, los que vamos haciendo que esa Introduciendo malos autorregulación hábitos. sí desaparezca, Mm, tanto directamente como a través de, pues de colegios o de, ya, o, bueno, de hospitales, de temas de que haya pues esas máquinas expendedoras que hay en según qué sitios, ¿no? Es un poco, mm. entonces, luego hay que reconstruir eso, pero desde un punto de vista autocompasivo. Bueno, no pasa nada, pero vamos a equilibrar todo un poco, ¿no? A Ujú. equilibrar sin culpa y sin Eso juzgar. eso es, totalmente. Otra preguntita, y va a ser ya de las últimas. ¿Qué pequeños cambios podemos hacer en nuestro día a día a nivel de alimentación para mejorar nuestro estado de ánimo, nuestro bienestar? Cambios también incluso ya no únicamente de alimentación, sino también pues de hábitos emocionales, bueno, ¿qué podemos hacer junto con la alimentación? Yo empezaría haciendo como una autorreflexión y decir, a ver, yo qué como en un día y qué hago, qué puedo hacer para mejorar. Y dentro de ese mejorar me acordaría mucho de la fruta, de la verdura, lo que te comentaba al principio del directo, del tema de darle color a nuestros platos, el variar alimentos, alimentos de temporada, entonces acordarnos de la fruta, de la verdura, de las grasas, grasas saludables, el aceite de oliva virgen extra, el aguacate, los frutos secos, granos integrales con su fibra que nos va a saciar. Ujú. Eh, eh, Panes integrales, cereales, bueno. Y luego también, en cuanto a hábitos alimentarios, la hidratación, el estar hidratados, el hidratarnos correctamente, el beber agua o hidratarnos, que también a veces lo tenemos un poco abandonado, ¿no? El tema de la hidratación. Ujú. Y por otro lado, en cuanto a hábitos, me centraría más en intentar cuando comemos o cuando hacemos una ingesta, me da igual que sea desayuno, almuerzo, comida, la ingesta que sea, que ese momento sea para comer y para disfrutar y para saborear, para descubrir texturas, sabores, comer consciente, ¿no? El mindfulness, ahora que es el Es, mindfulness eating, que está como de de moda. moda. Entonces, es comer consciente, el que sea un momento tranquilo, sin pantallas, sin móviles, sin nada. O sea, tú y la comida, porque es un momento para ti que puede ser de paz y tranquilidad, puede ser tu descanso y vamos a intentar disfrutarlo, ¿no? Y no todo lo contrario, no que sea Ujú. de estrés. Eso también parecería súper importante, porque por cómo vivimos lo vamos perdiendo. Y luego el tema también de, pues el intentar practicar, o practicar, bueno, practicar, realizar o tener herramientas que nos baje las revoluciones internas, ¿no? Que nos baje esa ansiedad, ese estrés. Meditación o ejercicio o pasear, ¿no? Actividades que te den placer y que te hagan Y bien y que te que, bajen que te revoluciones. aporten calma, ¿no? Y que nos ayude también a bajar un poco esas revoluciones con las que podemos ir en algún momento o en algún día de la semana. Y sobre todo, a mí me gustaría acabar un poco este directo hablando sobre la atención consciente y el piloto automático, Automático. ¿no? La importancia de el estar atentos, de ser conscientes de nosotros mismos y también de nuestro entorno, ¿no? De cómo estamos funcionando, porque muchas veces también no nos damos cuenta, vamos, por ejemplo, muchas veces pongo el ejemplo de beber un vaso de agua. Un vaso de agua es algo que llevamos haciendo toda nuestra vida y lo tenemos tan automatizado que no nos paramos a pensar en la textura del agua. Y de hecho es un ejercicio que propongo a los que nos están escuchando y el vídeo se colgará, o sea que lo podréis ir viendo.
el tomar un vaso, el beber un vaso de manera de agua totalmente consciente. Notar la textura, notar el borde del vaso también en contacto con los labios, cómo pasa el agua por la garganta, un poco todo este proceso de manera totalmente consciente, porque es algo que hacemos todos los días desde que éramos muy pequeños, bueno, desde toda la vida, y ser conscientes de este momento, porque el agua realmente también es como el respirar, ¿no? Sí. De la misma manera que es importante la atención consciente en la respiración, hablando del tema de la alimentación y demás, pues yo recomiendo este ejercicio de atención consciente con bebiendo un vaso de agua. Qué gran ejercicio. Me parece súper importante. Uh-huh. Cómo hacer algo sencillo y reflexionar sobre eso, ¿no? A ver qué pasa. Eso es, exacto. Muy bien, pues no sé si quieres comentar alguna cosita más, María. No sé si alguien que nos está escuchando quiere hacer alguna pregunta o alguien tiene alguna duda. Aprovechemos que tenemos aquí a María, que es una crack, la verdad. A ver si alguien se anima. Pero bueno, yo creo que hemos tocado también muchos palos y la verdad es que muy importantes en una alimentación saludable y cómo afecta, ¿no?, la alimentación a nivel de salud mental. Y ya no únicamente, ¿no?, lo que hablábamos de un trastorno de conducta alimentaria, sino también hábitos de alimentación a nivel general útiles para todo el mundo. Sí. Vale, muy interesante. Muchas gracias. Sí, gracias. Sobre todo ahí me gustaría recalcar la idea eh, de la intervención temprana, Uh-huh. porque para que luego no haya tanta consecuencia y sea más sencillo, cuanto antes se detecte y se trabaje, mejor. Entonces, bueno, Exacto, súper importante. animar Y un poco a sí, compartirlo, ¿no? Y exacto. expliquemos. Y si se duda o sí, si se tiene algún pensamiento de que algún familiar o de que algún conocido tiene algún problema con el tema de la alimentación, no dudéis en poneros en contacto con nosotros, con María, conmigo. Que estaremos encantados de poder responder vuestras dudas, todo lo que necesitéis. Por aquí, mira, si solo pudieras dar 3 consejos para una alimentación saludable, ¿cuáles serían, María? 3 consejos. A ver, me centraría primero en alimentación equilibrada y dentro de ese equilibrio ser flexibles. Una alimentación un poco en el que entre todos los grupos de alimentos y también nos permitamos de otros con flexibilidad. Luego, por otro lado, metería el tema de comer consciente, el comer tranquilos, un poco lo que tú comentabas, Inés, con el ejercicio del agua. Y por otro lado, bueno, alimentación o hábitos, metería el tema del ejercicio, intentar movernos de una manera saludable también, ¿eh? Súper importante también para tener salud y también salud mental, porque muchas veces en esos momentos en el que nos permitimos o nos priorizamos y nos ocupamos de nosotras o de nosotros, ¿no? Es una forma de autocuidado, pues también mejoramos nuestra salud mental. Totalmente, eso es. Muy bien, María. Oye, pues mil gracias A ti, por toda la Inés, información que nos has dado. Subiremos este vídeo, ¿vale? Así que, bueno, si lo queréis volver a ver y comentar y demás, aquí estaremos para resolver todas las dudas, ¿vale? Así que muchísimas gracias a todos los que habéis estado durante el directo. Y muchísimas gracias a ti también, María. gracias Inés por invitarme. Ha sido un placer. Igualmente, un abrazo y que paséis una buena noche y semana. Un abrazo, adiós.
Hasta luego.